Les quería dar la bienvenida, estimados lectores y auditores, y a este programa piloto, yo diría que, o transmisión piloto, ojalá se transforme en algo continuo. Pero hace mucho tiempo quería hacer este live con este segmento con Allen. Eh, por Ujú. distintos motivos no sabía las condiciones, pero, pero de nuevo hace mucho tiempo quería conversar de estos temas y siempre hemos conversado acerca de la salud financiera. Y cómo llegar o cómo enfrentar de mejor manera eh, o llegar con más saludable en términos financieros, con menos grasa financiera y con más músculo financiero, si es el caso, si es posible, pero al menos con menos grasa financiera, que significa salir de deuda, bajar tus gastos, moderarte, qué sé yo. Eso lo venimos conversando desde cuándo, Allen, desde años, 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 en el claramente, sí, blog, en el sí. Patreon, en los live, pero Ujú, siempre faltaba el componente de salud mental. ¿Okay? So, ¿cómo, ujú, ok, podemos llegar con salud financiera adecuada o fijándonos en lo material, pero lo más importante, ¿no? Probablemente lo más importante es cómo vas a enfrentar esas situaciones críticas o que preveemos que son críticas. Por eso es tan importante este live, porque hablamos mucho de que vienen de momentos críticos, momentos caóticos, crisis, etcétera, etcétera, ujú. pero nunca hemos tocado el tema de, ok, ¿cuál es la correcta o cuál es la forma adecuada o cómo deberíamos enfrentarlo en términos mentales, incluso físicos, porque también está relacionado a física, salud física y mental, obviamente. Entonces, nos faltaba así como hicimos alguna vez con Su, el live o la serie de, tal vez, o lo que podría haber sido una serie de mercado financiero, me faltaba mucho este live, tenía muchas ganas hace mucho tiempo de conversar estos temas contigo, Len. Ujú. Y yo soy un auditor más, digo, el especialista, claramente con tu logo, el especialista y experto y capo no de la salud mental, porque eso ya nos lleva a otros temas, sino Así es. del como el entrenar fitness, sería como, Sí, como fitness mental en el fondo, exactamente. no es salud como sería un doctor, sino tal vez Ujú. como un No es coach. patológico, de alguna ¿Ah? forma, claro. Es Claro, sería como, mantenerse como en forma, pero mantenerse en forma mental, digamos, de alguna exactamente, forma. digamos, pues, Sí. no es curar enfermedades, eso es otro ámbito que Ujú. no Exactamente. podemos tocarlo, no tenemos ninguna competencia para eso, digamos, Ninguna. Ujú, pero, pero sí el cómo ir enfrentando cosas que tal vez nosotros hemos vivido y que son rutinarias y que te van entrenando, ¿no? Que te van entrenando para enfrentar situaciones más estresantes que las que hemos vivido, todos hemos ujú, vivido situaciones estresantes o ujú, ansiedad, qué sé yo. Entonces, esa es un poco la idea de esto, de este piloto, y ojalá que sea un programa, ir, ir conversando. Yo, de nuevo, soy uno de los más en esto, digamos, con Alen respecto de tal vez técnicas o formas de enfrentar situaciones concretas ujú. de la vida que tal vez nos van a tocar de nuevo. Y amplificadas, por lo tanto, es bueno tener un parámetro de cómo lo hicimos antes o cómo Alen lo enfrentó, yo lo enfrenté o algún lector, digamos, si esto va a ser algo, o espero, interactivo. Ujú. Y ir tomando esa experiencia, que es un poco la colaborativo, si el blog nació por eso, o nació con ese espíritu también, que sea colaborativo, de acumular conocimiento, no solamente ser un monólogo o un bilo, no sé cómo sería un bilólogo, Ujú. o cuatro Claro, logos. claro. La idea Así es es. también recolectar experiencias de los lectores y auditores. Y en este sentido yo creo que todos tenemos ese tipo de experiencia. A diferencia, por ejemplo, de los mercados financieros, la economía que es un poco más específico,
Ujú, En este caso particular, yo creo que todos podemos aportar en múltiples situaciones que hayamos vivido. Así es que eso, pues esa es mi introducción. La idea de esto es aportar a la salud, al estado físico mental, por decirlo de alguna manera, al fitness ujú, mental, ujú, digamos, así como en los otros live aportamos al fitness financiero, digamos, para enfrentar las situaciones que vienen en el camino. Digamos. Si finalmente tú te entrenas para alto desempeño, digámoslo de esa manera, cuando te entrenas ujú. fuerte Exacto. y eso significa enfrentar estrés, digamos, este estrés en el caso físico, obviamente de desafíos físicos, valga la redundancia, este serían desafíos mentales, ¿no? O que te Ujú. desafían a tu mente. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de este, o al menos yo lo veo así. Tal vez tú tienes Absolutamente, absolutamente. No, no, para nada, otra para idea. nada. Yo creo que es hablar de lo humano, en ¿Mm? definitiva, ¿ah? Es como aterrizar un poco todo a nuestra condición humana, ¿ah? Que tiene sus buenas cosas y sus cosas, digamos, más difíciles de llevar. Así que te agradezco, digamos, en todo caso, que podamos conformar ese programa, porque también, como tú decías, hace tiempo que eh, tenía también ganas y lo conversamos de hacer algo un poco diferente. Y bueno, en realidad yo creo que quería partir un poco con una reflexión de nuevo, hablando de Sub, que Sub dijo que nadie podía hacer trading si no había quemado varias cuentas, ¿cierto? Había que realmente tener ahí pie en el juego, como decís, skin in the game, para sentir lo que es y hacerle trading. Y bueno, y en el tema mental, tema humano, yo diría que para mí también es de alguna forma la vida que me ha enseñado muchísimas cosas y yo diría que eh, a diferencia, como lo digo siempre, de un cura que habla de la familia cuando no ha tenido ni mujer ni hijos, yo diría que para mí es todo parte de un tema personal, de varios temas fuertes. Yo diría que, bueno, uno podría así, a grandes rasgos, hablar del hecho de emigrar, de venirse a Chile, digamos, bastante joven, entonces ya es una primera situación que quizá en esa época no era tan estresante, pero igual te cambia un poquito tu zona de confort. Y después, bueno, ha habido en la vida cosas como divorcio, como perder una empresa, como frente a unos socios agresivos. Em, Tuve también mi hija que se enfermó del virus Santa, que estuvo a punto de morir, que afortunadamente no Mm. se salvó, pero fue también una época súper complicada. Fue el terremoto del 2010, como tocó a muchos. Fue también estar constantemente en una situación de un emprendedor, digamos, no me considero como empresario, sino que no hay nada Mm. asegurado, entonces todas las mañanas hay que levantarse, ¿no? Y hay que seguir. Entonces, yo creo que a grandes rasgos tuve efectivamente 3 años negros, que yo los llamo el 2008, 2009, 2010, que me hicieron en realidad replantear todo, porque en los años anteriores había empezado a construir varias cosas, con empresas básicamente, familia y todo, y entonces, bueno, eso se fue y al final llegué en el momento, realmente, cuando uno toca un poco fondo, de decir, pero ¿qué es esta vida? Digamos, estoy construyendo y lo vengo a perder todo, lo pierdo todo. La empresa, la Sí. familia, mi hija casi, ¿cierto? Y entonces uno se dice, a ver, ¿vale la pena realmente? ¿Qué es esa vida? ¿Ah? Entonces, ¿Llegaste a ese eh, punto? ¿Llegaste a llegué ese a ese punto de... punto, llegué a ese Sí. punto. Sí, Uh, sí, llegué a un punto de realmente tener que plantear si la vida era realmente armar cosas para que después la vayas a perder, ¿cierto? Había una especie de cosa bastante cruel, ¿ah? mm. En eso. Y, y entonces yo diría que ahí el tema para mí fue básicamente empezar a reconstruir, pero de cero, para decir que yo dije, ok,
Yo era un católico practicante, digamos, dije, ya, fuera. Hice tabula rasa, o como se dice, de ¿Mm? todo lo enseñado, de todas las revelaciones y todo. Y yo dije, bueno, yo creo que si quiero levantarme, va a tener que ser realmente con la realidad, digamos, con mi cerebro, con mi capacidad de reflexionar, con analizar todas las cosas, digamos, que se han dicho sobre la vida, digamos, los grandes sabios, las corrientes filosóficas, etcétera, para tratar de armar algo em, que realmente fuera satisfactorio, con el cual pudiera vivir, que explicara, diera sentido de realidad a todo lo que había conocido y pasado, digamos. Entonces ahí empezó, digamos, efectivamente a partir de 2010, 2011, un proceso realmente de reflexión, etcétera, y que empecé a tener una idea bastante más clara y se me apareció como un título así en la cabeza que resumía absolutamente eh, cuál era mi experiencia y lo que había ganado, digamos, de esa reflexión, y fue el título de lo que fuera después mi libro, era Vida Singular y el Triángulo de las Ilusiones. Entonces No tengo- empecé con el título, ya todo absolutamente se articuló, entonces quise escribir un libro para estructurar todo lo que había meditado, todo lo que había reflexionado, para no perderlo, para que no quedara así como en el aire. Entonces empecé el proceso de redacción del libro, lo publiqué en 2015, pero más bien, en realidad, no un libro como para tener un bestseller, pero más bien un libro para decir, ok, ahí está eh, todo resumido, ¿cierto? Y articulado y estructurado en un libro. Entonces eso fue 2015 y la verdad es que yo lo llamé un libro de filosofía práctica, bastante conceptual al principio, o sea, una cosa que tiene sus raíces, ¿ah? Y posteriormente, bueno, empecé a vivir en realidad con esa filosofía propia, ¿ah? Diciendo, bueno, eso me sirve, entonces voy a ver, entonces volví a tener de alguna forma, no tan fuerte quizá, pero periodos obviamente altos, bajos, etcétera. Y yo vi que esa cosa funcionaba para mí por lo menos, y empecé a hablar un poco más con otras personas, y después eso siguió evolucionando. Después el título del libro, ¿ah? Es un poco el chiste que me gusta, ¿cierto? Eh, Se dice que hay un estudiante que resume un libro en una página, después la página en una frase y después la frase en una palabra, ¿cierto? Pero al momento del examen se olvida la palabra. Así que eso es como... Entonces, aquí ha pasado un poco lo mismo. Tengo el libro, el título, Vida singular y el triángulo de las ilusiones, que resumí después en Pointfulness. ¿Ah? Que eso es ahora lo que, lo que de alguna forma es la palabra clave para resumir, ¿no?, esa filosofía. Y, y entonces, bueno, también con el tiempo me empecé a dar cuenta de que toda esa experiencia podía ser interesante, digamos, de compartirla. Y Claro. además que sentí también una especie em, de ganas de hacerlo, o sea, de decir, Mm. ok, eso me interesa mucho. La verdad es que son de esas cosas como tú con tu blog, etcétera, que te llena, que te aporta otra cosa más que la pega o que ganar dinero. Es algo más orientado hacia los demás, pero que te llena muchísimo también. Entonces, a raíz de eso, Pointfulness, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como filosofía fundamental, voy a publicar cosas, etcétera, o voy a tratar de aterrizarlo. Y ahí entonces nació Pointfulness, Pre-Coaching y Filosofía, eh, que lo explico en dos palabras. Pre-coaching, ¿por qué pre-coaching? No, porque en realidad todo el mundo conoce el coaching, o lo que es alguien, hay un Sherpa que te lleva del punto A al punto B y que te va a ayudar, digamos, a hacer una meta, sea Mm. en el deporte, en la empresa, en tu vida, pero el coach en general no te pregunta por qué tú quieres ir del punto A al punto B. La, Sí, la, 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 la claramente. la pregunta previa, digamos, Mm. ¿cierto? De saber, digamos, en qué posición estás, si tienes los fundamentos sólidos para construir, si realmente es lo que tú quieres,
Una vez que tú vas a estar en el punto B, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ir al punto C? ¿Devolverte al punto A? O no vas a saber qué hacer? Entonces, es muy importante tener una reflexión previa y para mí eso es el pre-coaching, que tal como dice la palabra, se hace antes de emprender cualquier cosa en la vida. Es un momento de que uno para y observa. ¿Ah? Pero es fácil, aparentemente, pero es difícil ponerlo en la agenda. Entonces, cuando uno dice coaching, ya, ok, entiendo ahí, la sesión de coach, tú la puedes poner en tu agenda. Tú vas a decir, bueno, ok, jueves, 4 de la tarde, tengo mi coach. Y ahí todo el mundo te dice, ok, perfecto. Pero, entonces, bueno, puedes tener también un pre-coach, digamos, una persona que va a estar en tu agenda para decir, ok, tomamos un momento para parar un poco, observar dónde estamos y hacer una reflexión un poco más profunda. Y por otra parte, la filosofía, que para mí ha sido realmente el método filosófico. No se trata de captar, digamos, a Nietzsche, a Platón, o no sé. No, se trata de hacer lo que ellos hicieron de alguna forma. Reflexionar, abrirse a ese método que te enfrenta directamente con las grandes preguntas de la vida, ¿cierto? El origen de la vida, el sentido de la vida, la relación a los otros, la muerte, el amor, digamos, todas esas preguntas que en realidad yo creo que es importante en la vida de cualquiera ¿Mm? enfrentar y tratar de responder a esas cosas. Entonces, Primero, te sí, quería comentar que hay un auditor que quiere saber dónde consigue el libro, que se llama Vida Singular. Yo lo leí, es muy, muy interesante, es una perspectiva. No sé si ¿me autoriza a comentar algo de ti, Ale? sí, por supuesto, claro, Sí, 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 muy, 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 muy someramente. sí. A ver, ¿por qué me parece interesante esto? Porque, y compartirlo y conversarlo contigo, Alen, porque Alen Ujú, es un ingeniero civil, oye, eh, o ingeniero civil. sí, Entonces, tiene una perspectiva de estos temas, eh, no psicológicos, sino de wellness, de bienestar y de meditación filosófico, muy ingeniería, que así es es. algo muy, muy interesante porque típicamente estas aproximaciones que se hacen desde el punto o desde una vía psicológica humanista son bastante poco, tienen, eh, no es que no sirvan, digamos, o sea, no lo sé, Ujú, pero parecen muy poco prácticas, por decirlo de alguna manera. En cambio cuando lo aborda un ingeniero civil, puede ser muy cuadrado, lo que queráis, pero cuando lo aborda con método y, y te hace un mapeo en el fondo de tu problemática y te ve eso se llaman en análisis, se llaman pain points, que son como oportunidades de mejora, que son específicas, y te ujú, hace una descripción o un mapeo completo de tu carácter y de tus formas de enfrentar a las situaciones que estás teniendo. Es muy de ingeniería esa cuestión, pues muy ingenieril, digamos. Entonces, es muy interesante esa aproximación, a diferencia de las aproximaciones o de las formas que uno ha visto antes, que es la clásica más humanista en el fondo. Esta es como más cuadrada, ujú, más de método, en el fondo, más metódico, ingenieril. Entonces, me ujú, llama mucho la atención. Lean el libro, no sé, de ahí yo tengo el link en la transmisión, creo, si no lo coloco ujú. después. Eh, Lo mejor es ir a través del sitio web, digamos, primero, esa es ¿cierto? Que es mm, www.pointfulness, como aparece en pantalla, pointfulness.com. Y ahí, bueno, la verdad es que el libro está, yo creo, prácticamente agotado, porque como fue publicado en 2015, no hice como segunda edición ni nada. Yo tengo todavía ejemplares, pero no está muy disponible. Entonces, para los que están viendo, lo mejor quizá contactarme, porque yo estoy trabajando una versión digital. ¿Ah? Y esa versión súper. digital, en realidad, yo la voy
a empezar a publicar, digamos, probablemente por partes, pero va a haber una versión digital. Estoy solamente haciendo retoques porque, claro, en 10 años ha habido unas anécdotas o unas cosas como un poco distintas, así que, pero son pequeños retoques, así que debería estar pronto. Pero por lo menos para entrar un poco en el mundo, digamos, o mi mundo de Pointfulness, ahí el sitio web es una buena cosa y ahí alentado por Dianer también eh, abrí un Patreon también, ¿cierto? Que es Pointfulness, hay que ponerse en Patreon y buscar Pointfulness, pre-coaching y filosofía. Y ahí empecé a cargar muchos artículos, posts, etcétera, que he hecho también en LinkedIn y que he hecho en mi sitio, en mi blog del sitio web. Así que ahí ya pueden empezar a entender un poco de las cosas. Y entonces, bueno, en realidad eh, cuesta al principio, me costó un poco salir efectivamente de mi mundo ingenieril, de mi mundo, digamos, habitual y empezar efectivamente a hablar de otras cosas, ¿no? Eh, de esa forma mental, de cómo enfrentar las cosas, etcétera. Y ahora, la verdad es que yo creo que quizá nos preguntábamos por qué no lo habíamos hecho antes, pero yo creo que también a lo mejor no tenía todavía como la disponibilidad o la disposición de hacerlo. Y entonces ahora la verdad es que claramente es algo que yo veo, digamos, a un plazo según cómo vaya evolucionando las cosas, pero estoy dispuesto a que se vuelva cada vez más importante en mi desempeño si las cosas funcionan, obviamente, porque es algo innovador, es algo distinto, así que un cambio de actividad, pero lo encuentro extremadamente como desafiante y muy relevante, es muy y muy relevante, atingente claro, sí. a la situación actual. Exactamente. Así que, bueno, esa es la presentación que creo que había que hacerla un poco para ver con qué autoridad o con qué background, digamos, uno viene a hablar de esas cosas. Entonces, ahí quiero decir que hay todo un trabajo de varios años, ya prácticamente 14, 15 años, eh, que ha sido para mí un tema relevante, importante, sobre el cual he trabajado mucho personalmente. Así que ahora es el momento un poco de devolverlo, de empezar a ver cómo eso puede ayudar efectivamente. ¿Mm? Yo- de nuevo, yo creo que es muy relevante en esta época que viene en camino y, y tal vez podríamos tocar algunos temas más. Me llamó mucho la atención, no había escuchado tu anécdota o no sé si es una anécdota, una vivencia, Ujú, cuando tú dices, ok, ¿qué estoy haciendo acá? Esa cuestión debe ser ujú, terrible, no, creo haberlo sentido alguna vez, tal vez los lectores ujú, en algún momento también lo han sentido, pero no de esa magnitud, no de esa envergadura. Eh, ujú, en términos de no tener un objetivo, no tener como una, algo que te impulse, que es como que estás en ujú. vacío. Eh, yo creo que todos No, lo no hemos es, sentido. ¿No? sí, pero no es exactamente eso, ¿ah? Yo creo que ¿Mm? siempre he sido alguien que, ¿cómo? Voy a decir como una locomotora, o sea, alguien que toma la iniciativa, que hace las cosas, o sea, el hecho ¿Mm? de estudiar, el hecho después de venirme a Chile, de querer, digamos, emprender, todas esas cosas, siempre he tenido una idea de hacer las cosas. ¿Ah? Yo me considero como un hacedor, no una persona pasiva, ¿Mm? pero es cuando realmente te golpea la vida, que dice que todo lo que construiste es como un castillo de arena, tú lo haces ahí como perfecto, y después viene la ola, ¡wow!, te lo saca todo. Ese para mí es el clic, ¿cierto? De decir, pero a ver, es eso, o sea, todo lo que construí, la empresa que construí durante 15 años, me la lleva realmente así unos socios que realmente me dejaron ahí con nada, ¿cierto? ¿Mm? De todo lo que se había construido. ¿Ah?
Lo mismo, tú tienes tus hijos, etcétera, y realmente de la noche a la mañana, tú vas a la clínica con tu hija y tú no sabes si va a estar viva la mañana siguiente, ¿cierto? claro. Entonces, y después voy a decir también, como, es porque fue una secuencia de alguna forma, pero después, porque fue todo en febrero 2008, febrero 2009, febrero 2010 con el terremoto, y que además tú estás después de todo, apenas me estaba, digamos, sanando del tema de mi hija y de la empresa, ¿no? Tú empiezas a ver un país, digamos, destrozado por un terremoto, Mm, ¿ah? Entonces, escucha, tú empiezas a decir, pero ¿qué es eso? ¿Cierto? O sea, tengo que cambiar todo. Entonces, pero en lugar de echarme a morir o algo así, fue más bien una reacción de decir, a ver, y aquí creo que es súper importante, a ver, voy a contar otra anécdota, yo creo que es importante hablar a veces con anécdotas y con imágenes, digamos, para facilitar un poco la comprensión. Em, Porque hay un tema que realmente me cambió muchísimo, muchísimo el switch. am, y tú lo vas a entender muy bien. Que cuando mi hija estaba entre la vida y la muerte, em, recibimos una reliquia de la cruz de Cristo, digamos, porque que viaja, digamos, en todas las clínicas para ayudar a gente que está realmente en situación extrema, ¿cierto? mm, Y esa reliquia yo creo que todavía la gente que, ojalá no le toque a nadie, pero hay una cadena de gente que va mm, con sí, esa reliquia mm, y esa reliquia va acompañada de una oración, ¿cierto? Y esa oración no me la sé de memoria, pero en ese momento dice básicamente, a ver, cuando tú ves que tú estás perdiendo el control de, de todo, que tú no puedes hacer nada, no te puedes, estás, digamos, ahí, no sé, tu hija está en manos de los médicos, de un equipo que le está limpiando la sangre y oxigenando, la famosa ECMO, que se ha usado mucho con el COVID también, que básicamente reemplaza los pulmones y el corazón, digamos, ¿no? Es eso, o sea, tú tienes un cuerpo muerto que ujú. solamente vive por una máquina externa, ¿ah? Bueno, entonces, la verdad es que tú no tienes absolutamente nada, nada que hacer. Y lo que dice esa oración, obviamente, es en esos momentos, suelta todo y déjalo en manos de Dios. Es la única. O sea, no hay nada más que hacer. Y entonces, efectivamente, eh, bueno, como digo, yo era creyente en ese momento, eh, pero la verdad es que fue algo, wow, que encontré bastante bueno y lo asocié con otra imagen, ¿cierto? Que totalmente nada que ver, digamos, mucho más, pero una vez un amigo me llevó en su avioneta a hacer piruetas y entonces en algún momento tomamos el vuelo hacia la vertical, ¿cierto? Empieza el avión a subir, 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 ¿cierto? Y después obviamente el avión se ahoga, el motor se ahoga, se para, tú no escuchas nada y ahí el avión obviamente va a caer. Y ahí mi amigo me dice, cuando tú estás volando, digamos, estás eh, como aprendiendo a volar y a hacer acrobacias, en ese momento, en general, el profe, te dice, bueno, ahora el avión es tuyo. Cuando llegó ahí ¿cierto? A la vertical, que el motor se para, y que tú no sabes qué hacer ni dónde estás, el profesor generalmente te dice, el mundo es tuyo. ¿Ah? ¿Y qué hay que hacer? Nada, justamente, no hay que hacer nada. Es un momento en que tú no puedes hacer nada. Tú tienes que esperar que el avión, digamos, baje, ¿cierto? Que vuelva a tomar velocidad y ahí retomarlo. Entonces, ahí conecté las dos cosas. Por eso digo que es una filosofía de ingeniero, ¿cierto? Vamos, en ese momento conectaste ingeniería con el tema mental, en el tema del avión Sí, y ok, sabes que más no hay que hacer nada, sí, que de repente claro, es claro. una buena. Sí, sí, o sea, la verdad que son todas esas cosas mentales que pasan, digamos que ¿Mm? son normales, pero esa oración de decir, bueno, déjalo en la mano de Dios, yo dije, ok, es lo mismo que el avión que hay que dejar que baje, que caiga durante un tiempo para poder retomarlo. Entonces, eso para mí fue muy, muy potente, porque
porque realmente es una lección, pero una lección así como dura, digamos, a la vena, ¿ah? Eh, de tener que entregar el control, de decir que hay cosas en la vida que efectivamente no puedes controlar y no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Lo único que tú puedes hacer realmente es calmarte, ¿no? De alguna forma esperar, no desesperar, pero tratar efectivamente de mantener la calma para que cuando el motor vuelva a funcionar, cuando vuelvas a tener sustento, digamos, en tus alas, etcétera, tú puedas, digamos, seguir. Porque si te echas a morir o si tú, digamos, no sé, no duermes, tú también te puedes enfermar, O o sea, de hecho, puedes, digamos, después de no, hecho te no enfermas. estar, Sí, te sí, enfermas, ¿cierto? Entonces, claro. entonces de alguna forma, bueno, fue un primer tema que me marcó mucho, que no lo dimensioné tanto, me ayudó en el momento, claramente, pero no lo dimensioné tanto. Fue después, ¿no? Cuando empecé a hacer mi reflexión y volviendo un poco a reflexionar sobre esos momentos difíciles que volví a pensar en esas cosas. ¿M? Entonces, entonces había como unos puntos ahí de los cuales me empezaba a agarrar y de las vivencias para justamente salir de esa, de esa constatación que definitivamente tú podías perder absolutamente todo. De hecho, bueno, es una realidad, digamos, para todos que mañana podemos morir, atropellado, un balazo, no sé, cualquier cosa. Mm. O sea, es cierto, pero obviamente no vivimos con eso. No sería obviamente muy sano tampoco. Em, pero hay que saber también que son cosas que pasan a menor o mayor grado. O sea, yo quizá lo viví a un grado elevado, pero hay cosas, digamos, que igual todos los días te pueden afectar, no sé, perder dinero, perder un empleo o tener problemas en la familia. Son cosas que afectan realmente duramente. Entonces, eh, la, o sea, yo diría que el, el, la evolución de eso ha sido decir, ok, ¿por qué la filosofía? Porque la filosofía o el método filosófico es encarar realmente esas preguntas de sentido. ¿Ah? ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, uno eh, empecé obviamente a indagar, a ver varias cosas. Grandes referentes que ha ido desde el papa del ateísmo como Richard Dawkins, por ejemplo, hasta gente como Eckhart Tolle, muchísimas lecturas, muchísimas visualizaciones también en YouTube, en todo, digamos, para colectar un máximo de datos, pero no aceptando nada que no fuera como validado por la razón, de alguna forma, por mi razón, por algo que fuera lógico, etcétera. Porque había mucha gente, de hecho, después de lo de mi hija, que me decía, wow, pero viviste un milagro. Y yo dije, bueno, la verdad es que ya no creo en los milagros, porque para mí fue el equipo de la clínica, digamos, la tecnología que había, una serie de cadenas, así, de eventos en cadena que hizo que al final mi hija se salvó cuando al mismo tiempo en otras clínicas de Lanta murieron 3 personas y una mamá de 3 hijas, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, en realidad uno podría decir, o sea, ya perdí un poco ahí la creencia de que un Dios está manejando los hilos, pero eso, bueno, es otro tema. Pero, pero bueno, vi realmente la necesidad de tener una filosofía de base que te diera por lo menos ah, un piso, o pilares sobre los cuales volver a construir. Porque si no, tú dices, pucha, si estoy en el aire, ¿cierto? Si esa vida es solamente andar en el aire, bueno, en cualquier momento te puedes caer, te puedes subir, y no vas a tener nunca una explicación. ¿M? Y Eso es. pregunta, te estoy preguntando porque me Sí, sí, interesa sí, sí, mucho, sí, por digamos. supuesto. De lo que entiendo, de lo que alcanzo a entenderte es que primero saliste del problema, de alguna Ujú. forma. Sí, Eh, como dicen,
arrastraste de rodillas, qué sé yo, todo, y saliste de la cuestión. Entonces Claro, después sí. saliste como sea, pudiste, Ujú, salir del hoyo en el fondo, ujú, ujú, eh, de alguna manera, o de muchas. ujú, O sea, entonces cuando saliste y ya viste un poco más de claridad, dijiste, ok, ujú. le voy a dar un método a esto. ¿Eso Sí, es así? O sea, ok, exacto. quiero Sí. entender por qué o cómo llegué acá estando Ujú, tan al fondo y quiero hacer un método de eso, o quiero hacer un marco conceptual de eso, porque tiene sentido hacerlo. ujú, Entonces, exacto. es así, en el fondo, tú te propusiste, ok, salí y no quiero Ujú, desperdiciar esa experiencia, digamos, claro. tan Exacto. terrible en el fondo, pero también tan satisfactoria de haber salido de ese hoyo y voy a hacer un Ujú, método. Voy a hacer un método de salir de ese hoyo. exacto. ¿Es eso? Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, de ahí nació efectivamente lo que podrán ver, digamos, en el blog, o sea, o en el sitio web de Mindfulness, que explica un poco, que es el título del libro, Vida Singular y el Triángulo de las Ilusiones, donde hay, ¿qué es una vida singular? Es una vida, para hablarlo en forma muy sencilla, para mí es la vida en la singularidad del momento presente. Por eso digo vida singular. Todo ¿Mm? reducido a la singularidad, ¿cierto? Que es el momento, el aquí y el ahora, que es lo único real que existe. Ahora, parece, mucha gente lo está diciendo, hay que vivir el presente y todo. De hecho, mucha gente me lo dijo también en momentos, digamos, bajos. Pero es como un mantra y en realidad es algo que no ayuda en nada, o sea, no es vivir el presente, que lo dice, digamos, todas las filosofías, digamos, el budismo, etcétera, incluso el cristianismo. Em, en realidad no es como ir a pasarlo bien y, no sé, reventarse así todos los días para pasar las penas y todo. No, para nada, es algo que es muchísimo más difícil eh, en el sentido que em, es llegar efectivamente a un estado de vivir el presente y querer tu realidad. Ese es lo difícil. No es de alguna forma escapar de la realidad viviendo en un momento bueno, así, sino que realmente vivir el presente es, para mí, lo más importante, aceptar la realidad tal como es y quererla y amarla, de hecho, de un amor incondicional, de hecho, que es aún más. Pero el título del libro es Vida Singular y el Triángulo de las Ilusiones. Y ¿Mm? claro, porque yo me di cuenta de que lo que impedía llegar a vivir una vida así como más en el presente, más plena, son tres ilusiones básicas, ¿Mm? que es un triángulo porque la base de esas ilusiones es la línea del tiempo, del pasado, de nuestro pasado, hasta nuestro futuro. ¿Mm? O sea, ahora, si tú preguntas un poco cuál es lo que le preocupa a la gente a veces, quizá voy a tomar un ejemplo un poco extremo, pero hay gente que está muy preocupada del Big Bang de hace 13.700 millones de años, porque sabemos que puede haber el origen ahí, ¿Mm? ¿cierto? Que está además preocupada para 5.000 millones de años más cuando el Sol habrá quemado su hidrógeno y Sí, se va a expandir y quemar la Tierra, ¿cierto? no, Entonces, pero, virtualmente en la mente, virtualmente podemos tener una línea de preocupación de eventos que va desde el mm, Big Bang hasta, digamos, 5.000 millones de años más. Muchas veces, obviamente, es más reducido. Muchas veces tu pasado, que puede volver eh, yo diría, a perseguirte, y que está ahí siempre presente y todo. Bueno, y claro, tú traes tu pasado al presente y obviamente proyectar en el futuro. Entonces tú tienes esa línea de tiempo donde lo único que realmente existe es el presente. Entonces el pasado y el futuro son ilusiones. El pasado ya pasó, no vas a poder nunca cambiar, digamos, lo que hiciste en ese momento. Y el futuro es una probabilidad, que puede ser más o menos buena, pero que tampoco deberías estar viviendo en el futuro sin pero ¿cómo vivir lo el manejas? presente. ¿Cómo Sí, pero eso lo vamos a ver. Vamos lo primero vamos, construyendo el triángulo. ajá, ok, Sí. ya.
El Sí. triángulo entonces, el Entonces, triángulo, claro, la base ¿mm? del triángulo es efectivamente el pasado y el futuro, ¿Mm? ¿ok? Esa línea. Y sobre eso se construye entonces el ego. El ego que está Ya, constituido de lo que fuiste, de lo que hiciste en el pasado y que te queda, ¿cierto? Grabado y que tú dices, ah, bueno, yo soy tal, yo soy ingeniero, yo soy de tal nacionalidad, de tal colegio, de tal cosa. Todo eso es tu pasado que te ha construido, digamos, el ego. Y ¿mm? después, obviamente, todo el futuro que tú anhelas. Que tú Ya, dices, yo voy a hacer eso, yo merezco eso, yo lo voy a hacer, etcétera. Entonces, tú construiste sobre la base ok, temporal ¿mm? que tú tienes en tu mente, tú construiste tu ego. ¿Mm? ¿Ah? Y hay un corolario, digamos, a eso que me gusta mucho porque es muy importante, es que el, dentro del triángulo también están lo que llamo, y lo escribo en el libro, los apegos. Apegos, que son los apegos, ¿cierto? Ya, Y los apegos en realidad son todas las cosas materiales que el ego necesita para tener un anclaje en la realidad. Porque el ya, ego es netamente virtual, el ego está en tu mente, no eres tú. Es una construcción mental que tú tienes de ti, ¿cierto? Por todas las cosas que hiciste. Pero cuando te compras, digamos, tal auto, tal reloj, tal ropa, que tú anhelas tal cosa, etcétera, es como que tu ego de alguna forma quiere tener un anclaje, ¿cierto? Material en la realidad para fortalecerse, para decir, ese soy, ese soy. Que todo lo que construiste lo quieres manifestar de una manera material y esos son los apegos, que pueden ser también apegos emocionales eventualmente, pero son las cosas que te va a costar soltar porque tu ego no lo va a querer. Bueno, eso, entonces tenemos efectivamente ese triángulo de ilusiones que son para mí las tres ilusiones, digamos, básicas, las más ¿mm? importantes. Y em, el tema es que todas esas ilusiones las estuviste construyendo. En realidad, ese triángulo es una construcción de tu mente para decir que desde el momento que en la infancia tú empiezas a abandonar tu inocencia, que es básicamente vivir en el momento presente, que tú empiezas a pensar en el futuro, que tú empiezas a eventualmente lamentar cosas de tu pasado, que tú estás empezando a construir tu ego, porque tú sabes cuál es más o menos, porque eres más fuerte, porque eres más inteligente, porque, no sé, eres más rápido, o sea, hay cosas que empiezan a construir, digamos, tu ego, y a medida que tú vas, eh, digamos, avanzando en edad, tú vas agregando, construyendo de alguna forma un muro, ¿cierto? De ladrillos, de ilusiones. Y un muro o una construcción, bueno, para mí es el triángulo, que se sostiene, ¿no es cierto? O sea, son ilusiones en general que se sostienen una con otra, pero que te van cada vez más alejando de esa vida singular en el presente. Porque esas ilusiones obviamente te desvían, tú empiezas a vivir más en tu mente, más en el pasado, más en el futuro que en el presente mismo. Y más con tu ego también que tú vas alimentando, que tú haces muchas cosas, digamos, para satisfacer lo que quiere tu ego. Entonces, ¿por qué es importante para mí, digamos, ver eso? Porque yo siento que fui, de alguna forma, claramente, o sea, para mí es la experiencia propia, que cuando digo que eh, estaba perdiendo todo lo que había construido. Bueno, la verdad es que nunca fue mío. O sea, la verdad es que uno podía pensar efectivamente que es algo que tú hiciste, tu empresa, tus hijos, etcétera, pero de alguna forma, si tú lo miras bien en detalle, quizá un poco la realidad más cruel del tema, pero es que, claro, son ilusiones con la cual vives, que te hacen vivir, pero que no son ciertas. Pero yo diría que hay mucho más ilusiones más chicas que están ahí. Y cuando más ilusiones tienes en tu vida, en realidad más te alejas, como que opaca, digamos, esa vida singular que debería en realidad brillar, ¿no? Por eso
Si tú ves el logo de Pointfulness, ahí en realidad es un logo estilizado de la portada del libro que elegí, que es un eclipse solar, mm, que es el eclipse solar, digamos, donde tú tienes el sol radiante, pero que se vuelve oscuro porque algo se pone entre ellos. Y para mí es exactamente eso, de que lo que se pone frente al sol y lo oculta, eso son las ilusiones. ¿M? Entonces, después podemos ahondar un poco si tienes sí, claro, dudas, porque muchas, sí, son sí, sí, muchas. sin duda, sin duda. Y entonces la única forma que, que he encontrado de volver efectivamente a vivir en el presente, eh, esa vida singular, es deconstruyendo las ilusiones. O sea, no se trata de decir, ah, todo es ilusión. Entonces yo me deshago de todas mis ilusiones y entonces voy a vivir en el presente. No, no es así. No es así. Es una verdadera costa que se puso durante muchísimos años, que es propia tuya. Nadie más tiene las mismas ilusiones que el otro. Hay ilusiones compartidas, obviamente, pero cómo las construiste, cómo tú estás viviendo con tus ilusiones, es algo muy propio. Entonces, lo que habría que hacer es básicamente deconstruir casi ladrillo por ladrillo, ah, esas ilusiones que te molestan. Primero identificarlas y luego observarlas sin ningún tipo sin juzgar, porque lo primero que hay que hacer también es perdonarse, de eso hablaremos, em, pero identificar, observar, ¿cierto? Y ahí decir, ah, a ver, ahí efectivamente es una ilusión, debería como dejarla a un lado, aprender a bajarla, a no pescarla y, y iniciar lo que una cosa que me parece súper importante, que es el círculo virtuoso. O sea, es un poco lo mismo que cuando tú quieres bajar de peso. ¿Ah? Al principio te cuesta, pero cuando viste que perdiste 1 kilo, ya, wow, qué bien. Perdiste 2, perdiste 3. Hay un círculo virtuoso que te gusta perder peso, te sientes mejor, etcétera. Lo mismo con las ilusiones. Las ilusiones es como ¿cierto? Unas piedras que vas llevando y cuando tú empiezas a sacar ilusiones, te sientes más liviano, más focalizado, más... eh, otra imagen que tomo también de bien ingenieril es decir, es como un poco tú tienes tu CPU y tu memoria RAM cargada, porque tu memoria RAM, digamos, en lugar de procesar el programa que está corriendo ahora, sigue corriendo programas del pasado y está anticipando programas del futuro. Entonces, en lugar de usar tu CPU con a full, ¿cierto? Tú tienes todo copado por subrutinas Mm, que no tienen nada que ver. ya, Eso es lo que me- pasa ahí también lo entendí en la mejor. mente. Claro, sí. Ahí lo entendí mejor. ¿Ves? Ok, Entonces es esa también la ¿y idea. cómo ¿M? hacen la limpieza de la RAM para que esté más liviano? Es realmente como lo harías en un computador prácticamente. Tú vas a ver los ¿Mm? programas, no sirven para nada, digamos que toman mucha memoria y que no aportan nada, y tú vas eliminándolas. Ahora, eso es la parte más complicada, porque es la parte que puede ser dolorosa, es la parte que puede ser ligada a algunos apegos que tú tienes, a algunas cosas que tú piensas de ti que no quisieras, digamos, soltar. Entonces, no se trata tampoco de decir, ah, me voy a hacer la limpieza así como crash disk error, y, ¿cierto? Y lo reseteo todo y estoy nuevo. No, no, lamentablemente no funciona así. Es un proceso muy paso a paso. Generalmente tiene que ser también un proceso que es más rápido cuando es acompañado, que hacerlo como lo hicimos solo, obviamente. Pero es un proceso que es sanador y que no hay que tampoco buscar ser campeón olímpico en eso. O sea, uno no va a llegar a ser monje budista meditando todo el día, no. Lo que a nosotros nos interesa es básicamente, como tú decías al principio, ese fitness que te permite, digamos, enfrentar situaciones mejor en el presente, ¿cierto? Sin cargar el pasado o sin anticipar cosas del futuro. ¿M? Entonces eso se aprende, es como músculos que deben funcionar, que deben entrenarse.
Y, y básicamente, bueno, es ahí donde hay un método y donde es importante el, como el acompañamiento, ¿ah? Que justamente por eso de Pointfulness, Pre-Coaching y filosofía. ¿M? Así que, dime. ¿Cómo? A ver, ok, voy a preguntar. Sí, 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 Mi adelante. función Sí. ahí ahora es preguntar, ya, a nombre de todos Ujú, los directores de auditoría. ujú, Tú eres el que tiene esta experticia en el fondo, digamos, con todo lo que superaste. ujú, A ver, yo creo que todos o la enorme mayoría, yo no creo que haya nadie que no haya tenido eventos traumáticos ujú, que te generan estrés, que te generan apego, llamémoslo así, o que te ujú, generan ujú, o apego o el sentimiento de haber perdido algo a lo que estabas ujú. apegado. Lo perdiste, pero te genera ese sentimiento de perdí algo que Sí, tenía y lo quería, lo amaba, lo valoraba. ¿M? así es. ¿Y cómo, cómo enfrentas? A ver, yo personalmente, en mi vida personal, eh, Ujú, he sentido, por ejemplo, estrés. Yo no tengo muchos problemas con el estrés. Hay ujú, gente que sí lo tiene. Yo no tengo problemas con el estrés contra objetivos, por ejemplo. Okay. ujú, Yo ujú. creo que es necesario sentirte estresado contra algo que tenés que hacer. Digamos. Eso te genera Sí, mayor sí, rendimiento, te saca rendimiento del estrés. Bien. exacto. Eh, por lo tanto, yo no sabría cómo decirte que cómo te saca el estrés, porque yo creo que es necesario ese estrés, el Ujú. Así contraobjetivo. es. ¿M? Sí. Pero también hay estrés que te viene de la nada, que te viene como una acumulación de cosas, que tal vez Ujú, probablemente sea como ansiedad, ujú, que te genera reacciones físicas. Por ejemplo, ujú. mareos, Sí. alzas de presión probablemente, pista nublada, cosquilleo, se te duermen las piernas o las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Ujú. estrés, es Sí, estrés o ansiedad. Entonces, sí. ese, ese estrés o esa ansiedad de múltiples eventos, ¿cómo te pasó eso a ti? O sea, porque tú tenías múltiples Sí, eventos, claro sí, que eran por reconocibles los supuesto. eventos, eran obviamente Sí. reconocibles. ¿Cómo, ¿Cuáles son, qué sentiste físicamente? ¿Cuáles son los efectos físicos, no solo mentales? Ujú, Qué sentías en el fondo? ¿Cuál es cómo reaccionaste a ese pencazo, múltiples pencazos, digamos, de decepción, de engaño, de pérdida de algo que querías mucho o de muchas cosas que... ¿Cuáles fueron tu reacción física? Qué sentiste físicamente? Bueno, pésimas, pésimas, porque fue efectivamente un estrés agotador. em, y, y entonces, claro, llega a ser, digamos, muy doloroso y de hecho tuve en algún momento lo que se llama una depresión angustiosa. O sea, que eso, la depresión angustiosa es prácticamente cuando el cuerpo, ¿Mm? de alguna forma, dice, ¿sabes qué? Tú no estás parando, ¿ah? Te estoy dando muchas señales que tienes que parar, Ya. pero tú lo sigues llevando al límite. Entonces yo te amenazo y te voy a empezar te voy a cortar, te voy a cortar. Ya no te voy a dar la energía para que tú sigas porque en definitiva yo ya no puedo más, ¿cierto? Entonces existe Y cuáles son efectivamente las un señales momento, físicas de eso, Allen? ¿Cómo reconoces eso? ¿Cuáles son las señales físicas? ¿No duermes? exactamente, tú no duermes, exactamente, tú no te puedes relajar, no duermes, empiezas a tener obviamente ideas más bien como no encuentras la, como el descanso, ni puedes sacar ideas de tu mente, etcétera. O sea, es algo que es muy agotador, ¿ah? ¿Mm? Extremadamente agotador, y es por eso que, digamos, cuando uno habla de las crisis de pánico, etcétera, yo creo que simplemente en algún momento el cuerpo se, te puede desmayar, te puedes desmayar, o sea, te va a cortar la conciencia para relajarte inmediatamente. ¿Ah? Entonces, y ahí la verdad es que yo, en ese momento, es muy importante decirlo, yo recurrí efectivamente a un psiquiatra,
que me siguió. ¿Por qué? no lo Porque, entiendo. y eso es un tema súper importante porque claramente yo no quiero entrar, digamos, en los temas patológicos que Mm, requieren la intervención de un especialista, sea psicólogo, psiquiatra, porque efectivamente eso es cuando ya hay una patología, como por ejemplo crisis de pánico, estrés muy fuerte, todo tipo de depresión, etcétera. Eso obviamente no lo curas con la filosofía, digamos, quizás después, cuando tú sales del tema, ¿ah? Y recuerdo también una cosa fundamental, es que em, el psiquiatra me recetó y tomé por primera vez ahí un alprazolam, que es como, ¿cierto? Ese medicamento psicotrópico, digamos, ¿cierto? Para relajarte. Y, no sé, dormí 24 horas. Pum, así como con una dosis bajísima. Era la primera dosis que era bajísima, mm, ¿cierto? mm, Recuerdo, no recuerdo si era 0,5 miligramos o algo así, pero algo bajísimo. Y pum, dormí 24 horas prácticamente, bueno, descansé un poco mejor y todo, y cuando lo fui a conversar con el médico, después de un tiempo, le dije, doctor, pero lo que pasa es que me siento como muy lento, ¿cierto? Como muy, no sé, como un poco intervenido. Entonces me dice, bueno, sí, lo que pasa es que el estado que tú estás conociendo con los medicamentos es el estado normal de una persona. Cuando ok, tú estás, mm, digamos, a 1000, cuando tú estás a 1000, con mm, puro estrés, no durmiendo, es el estado alterado de una persona. mira, Entonces, ya, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante, mm, ¿cierto? Tenerlo en cuenta, ¿ah? Que cuando te dan una pastilla, en realidad no es para que tú sigas corriendo como un loco y darte, no sé, como cocaína, digamos, para que tú sigas, ¿cierto? Sin dormir y sin hacer, sin descansar, sin... No, el medicamento es de alguna forma una oportunidad para ver el estado al cual tendrías que poder acceder y mantener sin medicamento. El estado normal del ser humano debería ser, digamos, relajado, salvo cuando tenemos una amenaza fuerte, inminente, que ahí obviamente sube la adrenalina, está el estrés, ¿cierto? Y entonces ahí tienes todos los mecanismos de defensa. Pero como todos los mamíferos, el estrés es un estado de emergencia y un estado netamente temporal, digamos, de corto plazo. Entonces, cuando uno, efectivamente, por las cosas de la vida, empieza a vivir con estrés permanente, como la gran mayoría de la gente lo estamos sufriendo de esa forma, mm, hay que darse cuenta de que es un estado alterado, que no es el estado normal. Entonces, todo lo que mm, después enfrentamos y que no podemos manejar, o después viene los sentimientos de frustración, de insatisfacción, los sentimientos, no sé, que todas esas cosas, digamos, es básicamente porque ya estamos en un estado bastante alterado. ¿M? Así que yo creo que en la experiencia es muy importante em, saber saber identificar el estrés. Y el estrés también es, estrés es una palabra, digamos, en inglés, stress, que es tensión, es mm, tensar, como un elástico, digamos. ¿Ah? Y esa tensión en realidad, ¿en qué existe? Existe entre la realidad, que no puedes alterar, que es la realidad, y lo que generalmente lo que tú crees, cuál es tu proyección de algo. Entonces, cuando tú tienes un estrés positivo, es cuando le quieres lograr una meta. Eso está bien, porque sí, claro, tú sí, sí, necesitas, digamos, empujar, ¿cierto? Y llegar a la meta. O sea, un deportista, un empresario, etcétera, que durante un momento dice, aquí voy a hacer voy a trabajar más, voy a aumentar mi capacidad de trabajo, etcétera, durante un tiempo, ¿cierto? Eso obviamente es algo que te guía hacia un objetivo, ¿ah? Y pone todas las fuerzas de tu cuerpo y tu mente hacia el objetivo. Eso es el estrés positivo, es necesario, no hay nada malo. El estrés negativo es cuando es un estrés que tú conscientemente no buscaste. Es un mm, problema que te llega, es una carga adicional, mm, es planes que no resultan, es a lo mejor, no sé, alguien que tú pensabas que era de tal forma, ¿no? ¿Cierto? Y puede pasar relaciones amorosas, digamos que tú te crees de tal forma y después la persona que más
quieres, digamos, te enamoraste y todo, y esa persona, digamos, pum, te clava una daga en el corazón y ahí sufres, que toda tu construcción dice, pucha, ¿cómo soy? No soy digno de ella, no sé, bueno. Entonces, esos son los estrés súper negativos. La pérdida de una persona, digamos, de un ser querido, es un estrés obviamente súper negativo porque tú decías, bueno, quería seguir viviendo con esa persona al lado mío, ¿cierto? Un accidente, todas esas cosas obviamente son estrés negativo que te cambian de la proyección que tú tenías, de la normalidad que tú proyectabas hacia el golpe con la realidad. ¿Ah? Y ese estrés negativo, en realidad, hay, yo creo que hay dos formas de enfrentarlo. Hay una forma de largo plazo que, que es quizás justamente con la filosofía, digamos, conocer efectivamente un poco la naturaleza de la vida y entre otras cosas, la naturaleza biológica de la vida. Somos seres biológicos, nos podemos enfermar, si nos aplasta un auto, bueno, nos transformamos en puré, digamos, de sangre y morimos. O sea, podemos tener la mente muy clever y todo, digamos, pero somos una masa de células y de tejidos y de sangre y todo. Entonces, bueno, estamos funcionando, pero somos biológicos, nos podemos enfermar y todas esas cosas. Entonces, aterrizar también a lo que es nuestra realidad, ¿ah? Que no podemos hacer nada. Después está el tema de las proyecciones, porque si tú te fijas, tú empiezas a tener muchas cosas, y en particular el ego. Si las pierdes, si tú identificaste con todas esas cosas que tú tienes, por ejemplo, y que después la vas perdiendo, eh, bueno, tú tienes un poco una desconstrucción rápida, ¿cierto?, de tu ego, que no es agradable, y eso provoca un estrés tremendo, porque ataca lo que tú piensas ¿Cómo que es tu identidad. cómo ¿Mm? te preparas para eso, Alan? Es Cómo largo, lo, es muy ah? largo, es muy Me imagino, largo. ok, tenemos todo Occidente tenemos una construcción Ujú, eh, de generaciones probablemente, sí, en el cual eres lo que tienes, básicamente. ujú, claro, Te construyes en base a lo que tienes ujú, o a lo que aparentas tener. sí, Entonces, esa es una construcción muy metida, muy sí, enraizada en el inconsciente y en el consciente, digamos, de la gente. O sea, ujú, el 99% yo creo de las personas son seres gregarios que sí, requieren contacto social, que ujú, requieren validación social, porque también están en jerarquía. Entonces, para estar en una ujú. jerarquía, me interesa mucho saber cómo tú enfrentas eso. Digamos. A pesar de que tú eres independiente, estás un poco alejado de la jerarquía. Tú eres como un Sí, lobo sí, solitario. de alguna Pero, forma, pero pero sí, estás en jerarquía. Entonces, cuando tú sí, estás en jerarquías de cualquier tipo, tú tienes que plegarte a las normas de esa jerarquía, evidentemente. ujú, Entre ellas está el hecho de tener que de plegarte a los temas materiales que todos exhiben. Que ujú, eso se ve mucho, por ujú, ejemplo, en Puerto Vara o en La Serena. No, en La Serena no tanto, pero en Puerto Vara me acuerdo perfecto que ujú, solo apariencia o pura ujú, apariencia. ¿No? Tenéis que tener el Audi del año, el Meche del año, o no, allá eran las camionetas del año en realidad. ujú, ujú, Eh, los viajes, que sé yo, y reventando tarjetas y todo el cuento. Entonces, ¿cómo sales de ese círculo? ¿Cómo es ujú, posible que salgas de ese círculo con algo tan enraizado que casi está la espina dorsal de la ujú, gente, digamos? Entonces es muy difícil. ¿Cómo puedes lograr eso? Es interesante ujú. esa parte en particular del ego, porque eso es Sí, netamente sí, ego, digamos. sí. ¿Cómo tú lo De verías nuevo, a de alguien nuevo, en general, digamos, son, ¿no? son, un, son un poco anécdotas de mi vida, pero las comparto feliz, digamos. No, no, no. La verdad es que, mira, una cosa también ahí que fue muy fuerte y muy revelador. Em, de hecho, lo había escuchado antes hasta que lo viví yo. Eh, Cuando estuve en el momento un poco antes de mi separación, eh, yo andaba
en un Volvo Station del año, ¿no? ¿cierto? Clásico, Y está, clásico, sí, clásico con los niños y todo, o sea, eran clásico. más grandes, ya eran grandes, pero igual me encantaba y todo. Mm, Pues, bueno, y me sentía realmente súper mal. Era un hombre muy infeliz, ahí arriba de ese Volvo. ujú, Y cuando me separé, tuve que reinventarme un poco y vendí el Volvo y lo único que podía comprar hacíamos con la plata, o sea, con lo que debía, porque había otros temas también de la pérdida de la empresa y todo, o sea, todo fue un poco llover sobre mojado. Y entonces lo único que me podía comprar con la plata que me quedaba era un Renault Clio Diesel, ¿cierto? ujú. Un Un Clio choro chico, digamos, el que era chiquitito, chico. sí. Mm, Sí, pero tú lo ves ahora, tú ves un Renault Clio más grande, pero hace 2005 era un auto chiquitito, digamos, como como el Corsa chico, digamos, de todo. Y, y ahí, después de haber pasado, no sé, esa época de, bueno, de separación y de poder, digamos, como poner de nuevo un poco los pies, yo estaba muy feliz con mi Clio. Con mi Clio ahí, llegando a Vitacura, con mi Clio cuando era arriba de todo. Un año después de ese momento de dejar el Volvo aparatoso y todo, ¿no? Y llegar con mi Clio Diesel, yo era un hombre feliz en mi Clio Diesel, ¿cierto? Y entonces, y de hecho mantuve ese auto mucho tiempo y después se lo pasé a mis papás. De hecho, el auto hizo casi 150.000 kilómetros hasta que ya reventó prácticamente, pero un auto que al final estaba feliz porque andaba por aquí, por arriba, por abajo. Eh, nunca sentí que alguien me estaba mirando mal, digamos, ni nada por eso. Lo que sí tenía que ser siempre limpio, yo está claro también, eso. siempre saliendo de mi auto bien vestido, etcétera. Hay formas que no tienen que ver necesariamente con el ego, más bien con la representación de tú misma, de tú mismo a través de la presentación, de la ropa y todo. Mm. Entonces, claro, me veían salir de un autodiesel, pero después hablaban conmigo, sonreía, me veía, digamos, más feliz y todo. Entonces, el auto realmente no significa nada, digamos. O sea, es el medio de transporte que tú tomaste, puede haber venido en micro o en cualquier otro método. Bueno, cuando tú estás con la persona, la visita o lo que sea, bueno, es lo que hay, digamos, nomás, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy importante en la deconstrucción. Yo creo que hay tanto tema para hablar, todos tenemos este tipo de esta forma de experiencia. Para mí me interesa mucho, dado que estamos como para colocar de nuevo como en contexto, ¿no? Eh, la idea es conversar acerca de el, el marco, el marco emocional en el cual deberíamos Ujú, nosotros entrar a una situación que nos va a estresar mucho. ujú, ujú. Un poco esa era mi idea Sí, sobre esta serie sí, de, sí, ojalá que sea una serie. En el fondo, sí. cómo configuramos nuestro marco de emociones y de set mental o mindset, digamos, Ujú, para cosas que sabemos que nos van a estresar, tal como lo que tú sí, cuentas. sí, sí, claro. Sí, sí. Lo que tú estás contando probablemente, ojalá que no sea así, feliz, digamos, pero, o sea, yo sería el más feliz de que no ocurrieran ese tipo de cosas, pero de lo que tú cuentas, esos estresores, ese nivel de estrés, son los que vamos a vivir. ¿Cómo, Ujú, cómo entrenamos, así como entrenaríamos el cuerpo para una exigencia física mayúscula? ujú, ¿Cómo vamos preparando las emociones, la mente, el sistema nervioso? No sé, ahí tú le pegáis ujú, más, pues cómo vamos entrenando eso para soportar esa carga que vamos a tener, porque tú ya la claro. soportaste, Ujú, tú ya viviste esos momentos, entonces sí, sabes. sí. Te hago una pregunta, como en reversa, Ujú, con lo que sabes ahora ujú, y con lo que has entrenado, etcétera, etcétera, ¿habrías
pasado las penurias en el fondo emocionales, me refiero, no sé si las materias, pero las emocionales, o lo habrías soportado Ujú. mejor, lo habrías soportado mucho mejor, o necesitaba ese pencazo para entenderlo. A ver, sí, bueno, en la vida, la verdad que es la vida que me llevó a enfrentar todo esto y sin preparación alguna, digamos. Entonces, al final, como a muchos, las cosas desagradables te caen encima y bueno, no la tienes que enfrentarla nomás, ¿cierto? No, nadie, hay un tema que yo creo que es muy importante entenderlo. eh, es la diferencia, la gran diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. ¿Mm? Porque son dos palabras asociadas a lo mismo, pero es muy distinto. El dolor, digamos, siempre lo vas a sentir. Cuando te pega algo, ¿cierto? Una pérdida, un golpe emocional, lo que sea, el dolor siempre lo vas a sentir porque somos hechos de esa forma. O sea, no se trata de tampoco lobotomizarnos para no tener ninguna emoción. No, lo vas a enfrentar. El dolor te lo vas a comer. El sufrimiento es diferente, porque el sufrimiento es justamente a nivel mental, que tú te preguntas por qué ese dolor, cuál es el sentido de ese dolor, y que tú de alguna forma lo puedes revivir 1000 veces, ese dolor en tu cabeza. Es el momento que también te lleva a decir, pucha, yo estoy en el hoyo, ¿cómo me salgo? ¿Cierto? Y ahí tú tratas de visualizar cómo te vas a salir, pero no sabes cómo te vas a salir. Cuando no tienes ni uno, digamos, te echaron de la pega, estás endeudado o lo que sea, digamos, la verdad es que si tú tratas de tomar el control y decir, voy a encontrar la solución milagro, compro un ticket de Kino, digamos, y me lo gano, ¿cierto? No, no. O sea, ese es de alguna forma es el sufrimiento que sigue el dolor, ¿ah? Que tiene que ver mucho con la fase de negación en el duelo. ¿Ah? Tú conoces, lo hemos conversado ya anteriormente, de las fases del duelo. eh, Cuando te muere alguien o te separas o algo así, un dolor muy fuerte, una de las primeras etapas es la negación. ¿Ah? Antes de la rabia, de la desesperación y después la aceptación. Entonces, lo que yo diría que con un poco más de preparación, el dolor lo vas a sentir muy fuerte cuando te toca duro, pero el sufrimiento, de alguna forma, tú vas a poder aminorarlo, como decir, ok, es un momento duro, ese dolor, digamos, bueno, no va a pasar con el tiempo, ¿ah? Hay que aceptarlo y evitar efectivamente de tener todo ese juego mental de decir, pero si hubiera hecho tal cosa en el pasado no hubiera pasado. No, olvídalo, pasó, ¿cierto? ¿Cómo, O mm, sí, cómo? A ver, hay una cuestión que yo creo que es interesante en esto. Tú tienes una voz de mierda cuando estás en esos ujú, periodos, sí, tú te quedas callado, tú no hablas nada, y la ujú, voz en la cabeza te sigue guayando. Ta, ta, sí, ta, ta, ta. sí, ¿Cómo sí. apagas esa voz? Mira, de nuevo, es la práctica, ¿ah? Es un poco lo ¿Mm? mismo que tú dirías, digamos, una persona anda a levantar 150 kilos así a seca, sin haber entrenado, obviamente no va a poder, le va a costar. ¿Ah? Pero si tú has entrenado, obviamente esos 150 kilos, si te entrenaste para eso, digamos, lo vas a poder levantar. Aunque tú llegaste a 120, con la adrenalina, ¿cierto? Si es necesario, vas a poder levantar 150, pero hay una preparación previa. Y básicamente esa preparación, digamos, tiene que ver con entender, para mí, por lo menos, de nuevo, como buen ingeniero, ¿ah? Que desmonta las cosas, yo desmontaba los autitos, desarmaba los autitos y todo, para ver qué había dentro y todo. Bueno, con la mente un poco lo mismo, entender el funcionamiento de la mente, ¿ah? Cómo la mente se manifiesta, cómo ella, digamos, toma el poder. ¿M? Entonces, la misma forma de poder controlar la mente es aprender a controlarla. em, y, y eso es bueno, una técnica milenaria, digamos, la meditación. La meditación, pero la meditación no es tampoco siempre sentarse
y así como hacer Om y quemar un incienso. Hay muchas Te formas relaja. de... El OM es una técnica Sí, sí, de sí, sí, no, por que supuesto, te no, no, recupera la sí, 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 garganta y te pero relaja, ¿no? sí, 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 o sea, Relajante, cuando sí. tú te metes en eso hay cosas muy buenas, Mm, pero no quiero empezar por sí. eso, quiero Mm, empezar, digamos, por otras técnicas que también apliqué y que también me dieron grandes resultados, que, que, que son técnicas que requieren entrenamiento. Pero, por ejemplo, eh, una técnica que apliqué muchas veces cuando estaba manejando era que me metía, digamos, ahí en una rotonda todos los días y esa rotonda era siempre el caos, digamos, etcétera, no te respetan y todo. Entonces siempre salía de esa rotonda, digamos, emputecido y queriendo matar al conductor, digamos, se me había pasado a llevar y todo, y así que, bueno, estaba como enrabiado, digamos, por un tiempo, ¿cierto? Entonces llegaba a la oficina y medio enrabiado y toda la mañana lo mismo. Hasta que efectivamente me di cuenta que, bueno, el tipo que tú quisiste insultar, que le tocaste la bocina, bueno, está él en su oficina, no te pescó, no lo conoces, no, nunca más lo vas a ver, etcétera. Entonces era una cosa, digamos, un desperdicio de energía y realmente que no sirve para nada. Entonces, ahí una buena técnica, entre otras, es justamente aprender a reversar, digamos, la emoción. Va a decir que cuando em, tú tienes una emoción como natural, ¿cierto? Como de rabia, lo primero, y eso es meditación, el verdadero significado de meditación en realidad es estar despierto, mm, ver lo que está pasando en tu mente, es como estar despierto, es el estado de meditación. Entonces, cuando tú puedes despertarte y decir, pucha, tengo esa rabia y voy a empezar a tocar la bocina, tú dices, no, 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 yo me relajo, respiro y me relajo y lo dejo pasar, no lo pesco. Entonces, al principio, obviamente, tú vas a fracasar 100 veces, digamos, en eso, pero cuando al principio, digamos, tú empiezas a decir, lo hiciste una vez, que, viste a alguien así, quisiste tocar la bocina y dices, no, 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 respiro y lo dejo pasar, ¿cierto? Eso, por ejemplo, es una práctica meditativa, curiosamente. Uno podría pensar, no, pero no estoy ahí con incienso y no, pero es un momento en que tú estás despertando, no estás reaccionando como tu mente quiere, ¿cierto? Como tu emoción quiere, sino que tú tomas el control y dices, a ver, no, 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 a ver, no voy a dejar que tú tomes el control. Yo tomo el control y lo que voy a hacer es respirar hondo. ¿M? Entonces, parece algo chico, pero es súper importante lo que te aporta la práctica meditativa, que es extremadamente racional también, no es un tema esotérico, es un tema extremadamente racional la meditación, porque justamente te permite hacer pequeños ajustes y retomar el control de tu mente. Ahora, ¿cuándo te va a pasar efectivamente un evento más grave? eh, ¿Cierto? Bueno, te va a afectar, hay emociones que van a llegar, etcétera. Pero si tú puedes en ese momento recordar un poco tu práctica y respirar hondo, ¿cierto? Despejarte. Hay otras prácticas también, ¿eh? Cuando se ven las películas, ahí siempre me preguntaba, digamos, por qué en las películas se ve siempre ahí las personas sobre todo en los gringos, digamos, que se ponen agua así fría en el rostro cuando están sujetos a una emoción fuerte o algo así. Bueno, porque eso justamente como que te despierta, te pone en un estado distinto, hay un tema físico ahí, pero hacerlo de alguna forma, ojalá natural, ojalá automática. Si ya lo puedes hacer que sea automático, es maravilloso, digamos, porque como para decir que tú recibes la emoción, no hay que tampoco taparla. O sea, muchas veces la persona piensa que meditar es como no pensar. No es cierto. Meditar es observar tus pensamientos, que curiosamente cuando empiezas a observarlos ya no aparecen. Es curioso, pero es así. Entonces, cuando tú empiezas a observar la mente se queda más quieta y te permite realmente bajar ese nivel de estrés, ese nivel de emoción, pero no lo haces obviamente de la noche a la mañana. Claramente no es un tema fácil. ¿M? mm, no es un tema de, no es algo así como,
no es sencillo, ¿sabes? Es como anécdota, tal vez como para colocar en contexto. Yo hace muchos años eh, no, no entendía por qué, porque estaba en La Serena, lo pasaba chancho, no tenía problemas, soltero, Ujú, sin compromiso, sin ni un atado, buen sueldo, trabajo entretenido, que se iba, mucha mierda. No tenía ningún atado. Y de repente, ¡pac! Empezó a muy mareado, con ese pitido ujú, de mierda en el oído, que es ujú. como, Sí, sí, que es, aprendes, de hecho aprendes a no pescarlo, porque si te concentras en eso, es súper estresante esa cuestión, pues como no me es imagino, una por cuestión supuesto, sí. heavy, digamos. Mm, Entonces, y no entendía por qué. Yo en algún momento dije, ok, esta cuestión tiene que ser algo físico, un ujú, problema físico, no un problema, porque no tenía, no era evidente que tuviera nada que tuviera, que fuera un estresor. Digamos. ujú, Y voy al médico, qué sé yo, me hacen un escáner, otorrino, todos los exámenes habido y por haber, que todo el cuento. Y el médico de cabecera me dice, ¿sabes qué más? Esta cuestión es estrés, digamos. Pero fíjate que al decirme eso, ujú, al hacerme todos los exámenes, eh, como que no, no recuerdo también en qué momento se pasó eso, porque se pasó, obviamente, ujú. Sí, pero, pero tengo la sensación de que cuando te expones a ese diagnóstico, que alguien ujú, te dice, ¿sabes qué más? No tienes nada en el fondo. Porque de repente ujú, tú internamente, o tu cerebro, o tu sistema nervioso ujú, central, procesa esos síntomas que estáis teniendo como una enfermedad, como una amenaza. Y se ujú. desenrolla más la cuestión. Exacto, Entonces, exacto. ¿cómo corta el circuito? Ujú, Tal vez yendo al médico y que te digan, es que más no tenéis nada. Nada ujú, físico, nada biológico en el ujú. fondo. Entonces, ok, Claro. tal vez lo cortas y mi punto es, y tal vez es como para otras conversaciones, digamos, más adelante. Me parece que cuando tú tienes temor, o ansiedad o miedo, ¿qué es lo que te provoca el estrés Ujú. final? O es el estrés, en el fondo, el estrés es miedo, es la Sí, reacción ante sí, el sí, miedo de sí, algo, digamos, que sí, de sí, entorno, de sí. futuro, de lo que sea, en el fondo, pero es miedo. ¿Mm? Ujú, ujú, En esencia es o quitar el origen del medio si lo reconoces, ujú, o exponerte a lo que te da miedo de manera controlada, de manera que te acostumbres, ujú, que te hagáis más valiente, por decirlo de alguna manera, eso que te está generando ujú. ese estrés. Digamos. Me da la impresión de Claro. que, de que eso es lo de que eso es lo que estabas tratando como que estabas comentando, no tratando, estabas comentando en el fondo. O sea, tiene que ser, tienes que era el tema del taco. Lo que tú estabas haciendo Ujú. ahí en esencia es exponerte voluntariamente a ese estrés y controlarlo. Eso es lo que estabas Sí, o haciendo en sea, el fondo. no, 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 Como no me estaba exponiendo, no, no, no era, no, lo que pasa es que siempre, para mí, el estrés siempre es un componente de realidad y un componente de proyección. Entonces, la realidad es que tú estás en el taco, tienes que ir a trabajar, tienes sí, que claro. tomar tu auto, ¿cierto? Bueno, bueno, y entonces esa era mi realidad. ¿Ah? La proyección era que todo el mundo iba a respetar las reglas del tránsito y que nadie se iba a poner a querer, digamos, a pasarme a llevar, etcétera, ¿cierto? Entonces, mi expectativa, de alguna forma, era irreal, de que todo el mundo, la cosa iba a fluir perfectamente, como si estuviéramos, no sé, en Inglaterra, y no, estábamos acá y es la realidad. Entonces, lo que provocaba mi reacción ¿Mm? era básicamente esperar una cosa irreal, digamos, frente a la realidad de meterte en el taco en una hora punta, en la mañana, etcétera. Entonces, el estrés estaba así. Pero el tema es que al no poder, de alguna forma, cambiar la realidad, lo que hacía era que en lugar de que la realidad me provocara una emoción, digamos, negativa, ¿Mm? era tomar esa emoción para darle vuelta conscientemente. Ese es el Hiciste tema. que, Sí, yo lo interpreto como sí, obligaste a sí, tu subconsciente a aceptar la realidad, digamos. O sea, claro. lo Sí, obligaste, o sea, ¿sabes qué más? Aguántate las sí, compadre. exacto.
en el fondo, exactamente. si, No va a si cambiar nada, no va a no va a cambiar cambiar nada y nada, te no, obligas, claro, obligas, ¿no? O sea, no me voy a frustrar, voy a controlar, porque es así nomás la cuestión. O sea, y te exactamente, pones a eso, exactamente. te pones a eso Sí, para obligar a tu cerebro a decirse que más, esto es así. sí. Ya, Ahora hay otro acostúmbrate. tema que tú mencionas, otro tema que tú mencionas ¿Mm? que para mí también es súper importante reconocerlo y usar, o sea, definir bien em, las palabras que usamos muchas veces. Por ejemplo, con lo que te comenté entre dolor y sufrimiento, el dolor que más bien físico, que es la realidad, y el sufrimiento, que es más mental, también está el tema de la ansiedad y del miedo. La ansiedad, por ejemplo, siempre he sido, digamos, una persona ansiosa, y ¿Mm? ansiosa, ¿por qué? Porque proceso. Tengo un procesador que recoge mucha información y que la procesa y entonces tengo una capacidad efectivamente de proyectar, de hacer escenario, todo lo que hacemos nosotros en el blog, ¿cierto? En el live, etcétera, de lo que hablamos, de la situación mundial y todo. Y eso efectivamente es normal que nos provoque una ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos pensando, a veces sobrepensando, porque de alguna forma está en nuestra naturaleza, somos personas que pueden procesar, tuvimos una formación para hacerlo, como ingeniero también de alguna forma eh, es lo que nuestro cerebro hace, proyectar, anticipar, digamos, solucionar también. Todas esas cosas forman parte, y eso te puede provocar efectivamente una ansiedad em, con la cual hay que vivir. Y cuando uno acepta la ansiedad, ya gran parte del problema está resuelto. Em, lo que hay que evitar, y ahí hay una delgada línea, cuando la ansiedad se vuelve miedo. ¿M? Y ¿Mm? el miedo realmente es cuando tú dices, bueno, de esa situación no me salgo. Es cuando tú proyectas algo que tú no quieres enfrentar de ninguna manera, ¿ah? Que tú no sabes cómo lo vas a controlar y que realmente tú no quieres enfrentarlo. Entonces tienes otro mecanismo que es el miedo y el miedo te dice simplemente no quiero ir ahí. Pero si de alguna forma la realidad, digamos, te lleva claramente ahí, tú vas a empezar efectivamente a sentir miedo. Pero si ese miedo, digamos, si el miedo es real, o sea, te enfrentas, no sé, tú de repente, digamos, te asaltan, ¿cierto? Obviamente tú vas a sentir, digamos, una reacción tremenda, un miedo por tu vida y todo, vas a ver un arma, etcétera. Eso es Claro. totalmente normal. Mm. Pero el miedo virtual es el miedo de decir, no voy a salir, o sea, en situaciones no voy a salir, obviamente, no sé, no a las 10 de la noche en una población peluda, digamos, sino que no voy a salir a las Parque Arauco a las 2 de la tarde porque tengo miedo que me asalten. Eso sería un miedo, porque de alguna forma es una construcción, ¿cierto? Que puede pasar, pero, pero es algo que tú estás realmente sobreponderando en tu mente, y que te impide entonces hacer cosas. Y eso es un verdadero miedo mental y físico, digamos, de enfrentar las cosas. No es solamente una ansiedad que, claro, puede pasar, pero el miedo realmente es cuando la mente y el cuerpo también ponen el pie sobre el freno, digamos, no, por ahí no vayas, digamos, ¿cierto? Y es una sensación mucho más fuerte. Y si llega a ser irracional, obviamente eso no es bueno. Eso claramente es algo indeseable. Es un ataque pánico ese. Así que hay que, Es pánico. claro, puede ser ataque de pánico o antes del Mm. ataque de pánico, en realidad sería básicamente una cosa que empieza a ser una disfunción, que te Mm. impide hacer cosas por un miedo, pero que es irracional, que está Una en gran fobia, parte formado en la fobia o que está en gran parte formado en tu mente. ¿M? sí, sí. Así que eso es. Entonces, la ansiedad no es el miedo. La ansiedad, digamos, yo creo que hay que aceptarla, como más o menos hay gente que no es ansiosa, hay gente que es muy ansiosa. eh, pero otra cosa no es el miedo o el estrés permanente, como decía, esa tensión permanente, Mm. cuando el estrés en realidad debería ser algo acotado, algo rápido, ¿cierto? Y no algo permanente. ¿M? Entonces,
esa cosa que esta sociedad, digamos, de alguna forma nos hace aceptar el estrés casi como algo bueno, yo creo que realmente es una alteración grave, es una alteración grave del estado mental de la gente. Y muchas veces, o sea, obviamente, conversando del tema, la gente dice, sí, pero a ver, ¿cómo me salgo de eso? ¿Cómo me salgo del estrés laboral? ¿Cómo me salgo del estrés de la familia? ¿Cómo no tengo tiempo para mí? Tengo tres cabros que cuando llego a la casa me están pidiendo hacer tareas. Yo tengo que llevarlo por aquí, por allá, el sábado, el domingo. Yo tengo que, no sé, hacer, digamos, o sea, tú te das cuenta, pedir a veces a las personas, ¿sabes qué? Trata de meditar 20 minutos, o ponerte, como enciérrate en tu pieza o lugar, digamos, más tranquilo, ¿cierto? O el baño, digamos, de hecho, y trata de tener 20 minutos para ti, porque el tiempo es tuyo. La gente me dice, no, no puedo, no los tengo, no tengo esos tiempos, tenía que tomarlo de mi sueño. Esa es la realidad de muchísima gente. ¿Ah? El 90, Entonces, el el 90 99% creo que exactamente, es. exactamente, exactamente, 99%. exactamente, exactamente. Entonces es súper complicado. Por eso que cuando digo que esa preparación de la cual estoy hablando, ¿por qué por qué es difícil? ¿Por qué requiere una preparación? Porque claramente ya hemos pasado varios pueblos, ¿no? En relación al estrés, digamos, o sea, estamos muy lejos ya, muy lejos del centro, donde debíamos estar más tranquilos, etcétera. Entonces, por eso que, de alguna forma, tienen que ser en lo que llamo la deconstrucción de todas esas cosas al final con las cuales estamos viviendo, tiene que ser ladrillo por ladrillo, paso a paso. Como dice un proverbio chino, cual- cualquier gran viaje empieza con un paso. Mm. Entonces, cuando te digo, trata de aplicar, digamos, técnica de meditación en el auto, claro, porque ahí tú estás en el auto o tú estás, no sé, en tu pega, etcétera, y simplemente poder tener pequeños momentos de despertar, de retomar el control o por lo menos observar tu mente, ¿cierto? Eso ya vas ganando cosas, vas ganando, digamos, tú vas destruyendo ladrillo por ladrillo, ¿ah? Y si tú puedes seguir así, si tú ves que esa cosa tú lo lograste, y después hay que perdonarse también, ¿ah? Mil veces de volver a lo mismo, de no haber podido meditar, no haber podido, de haber caído de nuevo, me enojé de nuevo con este, cuando debía haber sido más tranquilo y todo eso, hay que aceptarlo, no es un tema, o sea, las gimnastas, digamos, que vemos, o los atletas que vemos en los Juegos Olímpicos, los tipos han fracasado 10.000 veces antes Mm, claro. de llegar a lo que están haciendo, ¿cierto? Entonces, lo mismo para nosotros a nuestro nivel. Entonces, ladrillo por ladrillo, pequeñas cosas que tú puedes hacer en tu tiempo. O sea, no hay que tratar de decir, me voy a un retiro de una semana a meditar. No, olvídalo, no sirve para nada. Es realmente un tema de que dentro de tu actividad es volver a tomar, digamos, volver a tomar el control. Hay trucos, de eso quizá podemos hablar, digamos, en En la adelante, siguiente, ¿cierto? Hay gente que deja, por ejemplo, pero no para cada WhatsApp que tú recibes, o tú programas de vez en cuando una pequeña campanita así, ting, ¿cierto? Pero no que te suene siempre con el WhatsApp, porque eso al sí, final te estresa. Pero, pero si tú lo programas de vez en cuando y que tú no sabes la hora y tú escuchas ese sonido particular, digamos, bueno, campanita, algo así, eso es un truco también para decir, ¿dónde está mi mente en ese momento? Tú dices, tengo que ver qué estoy pensando. Despertar, salir del control de la mente y despertar, salirte de eso. Esas son pequeños trucos que se hacen en movimiento. O sea, no tienes tiempo para ir a cambiarte el set, digamos, a cambiar de chip. No, eso hay que hacerlo en el momento y de a poco. Pero lo fundamental y es el aporte que yo pienso
poder dar a, digamos, a las personas es saber que esas cosas no son ni milagrosas, pero tampoco sin sentido. O sea, si tú tienes un conocimiento un poco más em, fino de cómo funciona tu mente, de cómo está Mm, programada, de qué es retomar el control y cómo hacerlo de vez en cuando, y que eso te va a llevar efectivamente a limpiar tu memoria RAM, tu CPU, etcétera, ¿cierto? Para poder funcionar mejor. Ahí tú entiendes cuál es el sentido de de cada uno de esos pequeños movimientos, ¿no? Y, y entonces yo creo que ese es el mayor aporte de alguna forma que uno puede dar, ¿no? Es que es, porque claro, va a ser mejor a la larga que una píldora, que cualquier apoyo, porque de alguna forma estamos en una sociedad también, ¿cierto? También tú lo has dicho varias veces en los posts, la etcétera, pastilla, dame la pastilla y me de una mejoro. pastilla, una medicina curativa y no preventiva, como Mm. la China, por ejemplo, ¿cierto? Y Entonces, eso pero ¿cuál entiendo es que es el que es lo que tú propones en el fondo, preparar preparar? preventivamente, Exactamente, mantener un exactamente, estado saludable mental, no esperar exactamente, a que te venga una crisis. exactamente. Porque, por ejemplo, a ver, típicamente lo que queremos cuando, de nuevo, una imagen que encuentro, tú vas corriendo, ¿cierto? Y después al correr en algún momento te quiebras la pata, ¿cierto? Vas al hospital, te ponen, ¿cierto? Un yeso y lo único que tú anhelas es poder volver a correr. Eso es, así funcionamos nosotros, digamos, con nuestra mentalidad, ¿cierto? ¿Mm? Como correr al límite, y si nos caemos, si nos reventamos, que nos reparen para seguir corriendo. ¿Ok? Ese es típicamente, y es también lo que queremos con la mente. Cuando la mente está agotada, cerca del burnout, cerca de la depresión, cerca de un estrés, digamos, límite, etcétera, lo único que queremos, es que el médico me lo arregle, una pastilla y sigo con la máquina, y sigo con la máquina, ¿cierto? O hay otras cosas, o sea, yo diría que otro problema que yo creo que mucha gente, yo también lo he enfrentado en algún momento ahí, pero vi que la pendiente era muy resbaladiza, muy peligrosa. Es que cuando tú llegas, digamos, a casa y tú empiezas a tomar, digamos, tomar alcohol para relajarte, ¿cierto? Un traguito, después, y después, bueno, Mm, no, hay gente, digamos, no siempre se sabe, pero hay gente que no puede dormir si no ha tomado una botella de vino, si no ha tomado tres piscos, digamos, etcétera. Entonces, es verdad, sí. Mm, pero eso te lleva a una pendiente muy resbaladiza. Pero son, efectivamente, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central que te relaja, etcétera, pero con consecuencias tremendas. Entonces, y eso es para anestesiar la realidad, para anestesiar el dolor, para anestesiar el dolor del estrés, la pierna quebrada o la mente exigida. eh, y, pero siempre pensamos allá, pero cuando falle quiero que me reparen, quiero que me pongan de pie de nuevo para volver a correr. Y es ahí donde el pre-coaching justamente, por ejemplo, es decir, a ver, pero ¿para qué estás corriendo? ¿Para qué quieres correr? ¿Para qué hay esa necesidad imperiosa de hacerlo? Entonces, yo creo que yo- esos son los tips, digamos, obviamente tú ves que estamos abarcando una cosa muy sí, son grande, espero que generalizaciones esto, todavía, digamos. Vamos, exactamente, pero podemos hablar ahí, podemos hacer 100 programas sobre el tema y vamos a encontrar siempre material, digamos, fíjate claramente. que no me acuerdo cuándo estuve viendo que no lo estaba viendo precisamente por eso, pero están entrevistando como mi cierre, en el fondo ya estamos casi al final. Ujú, Lo que estaban entrevistando al CEO de Netflix, o era el CEO o había sido CEO ujú, de sí, Netflix. Entonces comentaba la experiencia, el trabajo, que sé cómo había sido. Y, y la pregunta que le hacía el conductor era, me acordé de eso, trabajar más duro es, es proporcional al éxito que vas a tener. O sea, para tener éxito tienes que trabajar duro, o ujú, sea, ujú, harto en el fondo de volumen.
Y el tipo hizo una analogía que me acordó mucho que en realidad las cosas van a pasar sí o no en el fondo. Entonces el tipo ujú, decía algunos tips que dijo que yo lo encontré súper razonable y súper lógicos. Digamos. Dijo, él corría triatlón. Entonces, ujú, él decía, ok, al principio del triatlón, cuando todos están ahí, está la cagada en el fondo dentro de un ¿cómo se llama? De la, de la, de la partida, donde está el ujú, revoltijo, está todo. Tú ahí tienes que sí, trabajar duro para salirte de ahí. ujú. Tienes Ah, que, claro, sí, sí. porque si no te van a Hay arrastrar, golpes, hay te van a golpes. Sí, sí, atrasar, claro, así es. Sí, 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 tienes que sí, salir sí. de ahí. Y después de eso, tú puedes Ujú, dosificar. Después de ujú, eso, tú puedes dosificar trabajo. Que en esencia lo que claro. está diciendo es, cuando eres joven, sácate Ujú, la mugre. sí. Trabaja hasta 12 horas, 15 horas diarias, toma más responsabilidad, apártate, despégate Ujú, del pelotón en el fondo masivo, despégate y ujú, después tú vas a poder tomarte tiempo y ver con más perspectiva las cosas y darte más tiempo. Pero eso era por un tema de si el trabajo duro generaba mayor éxito. ujú, No siempre, o no es proporcional. claro. Mm. Ujú, Pero lo que ujú, me recordó lo que decías tú al principio es que él decía, y te puse ese ejemplo, yo no soy muy disciplinado, o sea, no soy muy puntual, que si yo tengo que tener los relojes o los despertadores o las alarmas para llegar a los lugares. ujú, ¿Cierto? Entonces él decía, yo viajaba mucho en un tiempo, estaba en Europa, y el tipo ujú, decía, yo llegaba al aeropuerto, llegaba atrasado, por ejemplo, eh, 40 minutos, 50 minutos. ujú, Entonces, la mitad del tiempo, el vuelo ya estaba en el aire, ya se había ido. claro. Y Sí. la otra mitad del tiempo, el vuelo se había atrasado, digamos de esa manera. Chuta. Ya, sí, 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 Entonces sí. él dijo, ok, me voy a despertar más temprano, o sea, voy a Ujú, llegar más temprano. Y no hacía ningún cambio, o sea, el punto era que daba lo mismo que él se apurara más, que anduviera más rápido. El claro. resultado iba a ser Exacto. exactamente el mismo. Sí, ¿No? sí. Entonces Así es. él Así dijo, es. ok, ¿sabes qué más? No por apurarme más, no por andar más rápido, no por andar más acelerado, las Ujú, cosas ujú, van a funcionar más rápido conmigo. Las cosas van a ir a su exactamente. ritmo en el fondo, ¿ok? Y como Exactamente. tienen que Sí. ir. Entonces, eso fue una gran lección para él. Por eso, era por eso el tema del trabajo. No por trabajar más o por andar más rápido, por empujar, las cosas van a ir al ritmo que tú quieres que vayan, en el fondo, van a ir al ritmo que van Exactamente. nomás. Entonces, Sí. Sí. quería hacer Eso, la eso, conexión eso es una del. reacción, es una reflexión que muy del Tao, ¿ah? Que dice, no eres tú que se mueve en el mundo, es el mundo que se mueve alrededor tuyo. Entonces, que es una forma de ver las cosas. No eres tú que corre en el mundo, ¿cierto? Pero el mundo que se activa alrededor tuyo. Entonces, bueno, es una forma de visualizar un poco algo así. Pero, no, y lo otro, para efectivamente como ilustrar un poco eso, es que la persona que está más despierta, digamos, focalizada en lo que está haciendo en el momento, va a tener más éxito también. O sea, si tú no estás preocupado de miles de cosas al mismo tiempo que te van justamente saturando tu capacidad de proceso, en realidad eh, funciona muy bien. A mí me encanta los viajes, justamente, sobre todo los lugares donde nunca he ido, porque ahí tú estás realmente más en el presente, porque tú abandonas todo lo que tú tienes Es en general verdad. como preocupaciones, etcétera, ¿cierto? Es Y tú verdad, llegas sí. a un momento y tú tienes que estar con la atención, digamos, absolutamente a 100%, porque es otro idioma, son otras costumbres, etcétera, tienes que estar mucho más alerta. Es verdad. ¿Cierto? Y ese es un estado, por ejemplo, positivo, un estado de alerta muy positivo, Mm, digamos, donde tú tienes tu procesador a full y poco contaminado con otras cosas, porque tú necesitas estar concentrado. ¿Ah? Y además el hecho de estar fuera de tu ambiente y todo, tú te permite, digamos, no llevar, ojalá, todo contigo y en tu mente. Pero eso es la vida. Cuando uno dice la vida en el presente, es una vida, digamos, que cada momento está, tú estás focalizándote en lo que estás haciendo. No estás viendo el teléfono, no estás pensando en lo que vas a hacer en 2 horas, etcétera,
sino que, claro, hay que programarlo, hay que tener las cosas bajo control, obviamente, ¿cierto? Pero cada cosa en su momento, ¿no? Y tratar de no contaminarse demasiado con lo demás. Eso es un poco planteado La la apertura es apertura. un tema muy, muy largo y muy relevante para lo que viene el camino. Si es que, Ujú. no sé, ojalá tengamos estas conversaciones más adelante en múltiples capítulos más. Me gustó mucho esta interacción. Obviamente hay que tocar Tú más hablaste temas. menos y yo hablé más, ¿ah? En este caso. Así, así tiene que ser. El especialista eres Así. tú, así que está bien eso. Muy bien, muy bien. Em, si es que, ojalá les haya gustado, estimados lectores y auditores. Y si les gustó, que háganos el feedback, denle like y esperemos que sea el primero de muchos capítulos y más con el feedback de los lectores para ver como casos Sí, quizá más específicos. encantado, encantado también de ver comentarios o algo así, sea en Patreon Pointfulness o en mi sitio Pointfulness. Yo voy a postear Ahí, los links en este video ujú, para que los lectores que yo creo que todos están interesados, para que puedan ujú, ver tu libro y ujú. contactarte contigo. Digo, sí, sí, estoy seguro que les va a interesar. Si es que eso, por mi parte, yo feliz de haber participado en esto y hace mucho tiempo que quería hacer Sí, 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 este sí. live. No, no, y yo siento Mm, también, o sea, es un tema realmente apasionante. Yo creo que me imagino que los auditores se dan cuenta que sí. es un tema que me apasiona. Y entonces yo feliz y podemos tener una cierta regularidad con eso y porque hay material, hay mucho material y así que eso. Muchísimas gracias en todo caso por organizar eso.